2021. Ok, entonces coberturas inflacionarias, ¿qué nos puede ayudar contra el tema de la inflación? Bueno, hay unos instrumentos que existen en México, las unidades de inversión, las UDIs, y de ahí se derivan una serie de productos. Básicamente estas están indexadas a la inflación, ¿vale? Un similar en Estados Unidos son los TIPS, que son precisamente, son Treasury Inflation Protected, o sea, están protegidos contra la inflación, ¿verdad? Entonces, básicamente son más o menos lo mismo. Son una especie de bonos, de instrumentos, de certificados de tesorería que están indexados a la inflación. Por lo tanto, si la inflación sube 3%, esos instrumentos igualmente suben 3%. Ahora, ¿cómo los podemos utilizar? Vale, hay una serie de instrumentos, como ya dije. Lo más fácil, respondiendo lo de la sesión pasada, es que hay, de hecho, algunos PPRs, algunos planes personales de retiro, que están basados en UDIs. Entonces podríamos de entrada, si estamos haciendo esta inversión a largo plazo, pues de entrada podríamos pensar en hacerla con base en UDIs, en lugar de que sea con base en pesos, en dólares o lo que sea, basada en UDIs, con lo cual ya protegemos esa parte inflacionaria, ¿vale? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Bien, ¿qué otras cosas están de cierta manera protegidas, entre comillas, de la inflación? Tenemos los commodities. Esa es una relación interesante. ¿Por qué? Porque los commodities precisamente son los productos y el aumento en los precios de los productos, a partir de eso es que se calcula la inflación, ¿no? La inflación, el aumento de los precios. Con lo cual, si están aumentando el precio de los commodities, el precio de la energía eléctrica, el precio del petróleo, el precio de algunos productos de consumo, pues si está aumentando el precio de esos productos, está aumentando la inflación, con lo cual tienen una relación prácticamente 1 a 1, y entonces también si invertimos en commodities directamente, el precio de esos commodities subirá y el precio de la inflación, teóricamente, pues va a subir también. Entonces, es otra de las coberturas que podríamos utilizar. Tradicionalmente se piensa en el oro también como protección en contra de la inflación, cuando vemos el oro como un sustituto de una moneda, puede ser también una protección contra la inflación, aunque ahí ya no estamos en una relación tan directa, ¿no? Simplemente estamos haciendo una cobertura sintética del tema inflación. No puede ser que me afecte, entonces prefiero comprar oro por si algo pasa. Pero no necesariamente el oro va a tener un rendimiento superior a la inflación, incluso puede perder valor, con lo cual no me hubiera servido como tal, como cobertura. Pero tradicionalmente, y por eso lo menciono, se considera que el oro puede ser una protección contra efectos inflacionarios, ¿vale? Hay otros productos que también pueden servir como protecciones inflacionarias o que no les va a afectar tanto la inflación, ¿vale? Por ejemplo, las fibras, en inglés son los REITs, son estos fideicomisos de inversión en bienes raíces. Igualmente, conocemos y sabemos que con el aumento de la inflación, normalmente estos instrumentos, recuerden que estos instrumentos, para explicarlo mejor, básicamente son fideicomisos que compran propiedades, compran bienes raíces para dar en arrendamiento. ¿Okay? Entonces pueden comprar o construir una plaza comercial, normalmente adquieren algún bien que ya existe, entonces adquieren una plaza comercial y dan en arrendamiento los locales. ¿Okay? Y ya sabemos que si la inflación sube 3%, 4, 5, 6 o lo que sea, al otro año las rentas van a aumentar también, van a aumentar por lo menos lo mismo que aumenta la inflación. Con lo cual, pues estos productos
teóricamente no les afecta la inflación porque se van moviendo conforme a ella, ¿vale? Entonces también están, entre comillas, protegidos de temas inflacionarios. Claro que si empezamos a hablar de una crisis, de una hiperinflación, inflación galopante, etcétera, pues ahí perdemos ese tipo de relaciones, ¿no? Pero generalmente están protegidas en ese sentido de los temas inflacionarios. Y uno más novedoso que podríamos llegar a pensar que puede tener una cobertura inflacionaria o protección inflacionaria son criptomonedas. Ya las veíamos también en Foco Financiero de manera general. Me parece que fue en el segundo o tercer episodio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siendo también una alternativa, potencialmente alternativa al dinero, estas tendrían mejor protección inflacionaria que una moneda corriente tradicional, ¿vale? Recordemos que las criptomonedas no, en el caso, por ejemplo, del Bitcoin, no se puede imprimir más Bitcoins, es un número finito, hay un número definido, con lo cual la presión inflacionaria en ese sentido, la pérdida del valor adquisitivo de esa moneda no es lo mismo que sería con una moneda tradicional. Esto es yo creo que más hipotético que otra cosa, porque todavía estamos en un momento de entendimiento, de crecimiento nuevo de este tipo de activos, pero por lo menos hipotéticamente nos podrían dar este tipo de cobertura, ¿vale? Es una idea que no está, por supuesto, todavía probada, aunque sí hemos visto en muchas situaciones ya que se han tomado las criptomonedas como especie de activos refugio ante algún problema socioeconómico en algunos países, ¿vale? Jackie pregunta, ¿cómo ves el panorama de estos REITs en estos nuevos tiempos? Bien, nos adelantamos un poquito para contestar a lo de Jackie, que es precisamente lo que ocurrió en 2020. Uno de los instrumentos que estuvieron más golpeados fueron precisamente este tipo de fideicomisos, ¿no? Porque, y todavía lo podemos ver hoy en día, si salen ustedes, aunque no deberían, pero si salen y van a una plaza, yo no he ido más que a una, pero he visto las imágenes, los reportajes, los artículos, etcétera. Tú vas a una plaza, te das una vuelta por ella, a lo mejor tienes que ir a pagar algo, hacer algo. Yo en mi caso tuve que ir a renovar licencia de manejo hace un par de semanas. Y el único lugar donde había era dentro de una plaza, entonces entré a la plaza y pues es impresionante ver la cantidad de locales que están vacíos, ¿no? Están en renta, están vacíos o están cerrados y está todo tirado por dentro. Entonces, ese panorama, digo, estamos ya en, eso fue en noviembre, me parece, a finales de noviembre, y pues era una cosa tremenda. Imagínense cómo era en abril, en mayo, en junio, que estábamos peor en ese sentido. Entonces, obviamente fueron muy golpeados las fibras que tienen oficinas, por ejemplo, que arriendan oficinas o que arriendan tema comercial, pues fueron muy golpeadas y ahí tendrías que analizar en ese caso, bien, ¿qué esperamos para el próximo año o para los próximos años? Ahí hay de dos sopas. Una, que creas en el regreso a la normalidad como conocíamos la normalidad, ¿eh? Y entonces que básicamente todo regrese a como era y haya la misma gente en las plazas, haya la misma cantidad de tráfico en los centros comerciales, etcétera, y por lo tanto la demanda de ese tipo de locales regrese a la normalidad, y entonces podrías pensar, bueno, puedo comprar hoy este tipo de fideicomisos que siguen abajo, aunque han recuperado buena parte de las pérdidas, pero siguen relativamente abajo, porque pues, esto tiende a recuperarse. Puedes pensar también que no vamos a regresar ya a aquellos tiempos, porque pues, hay mucha más gente que está y seguirá ya por siempre trabajando en home office, porque muchos de los locales que se arrendaban que no eran, digamos, comercio, sino que eran a lo mejor oficinas o prestaban algún tipo de servicio, pues ya no van a volver a arrendar, a lo mejor no tanto en centros comerciales, que sí es casi 100% comercial, pero sí
a lo mejor en oficinas, ¿no? Si hay fibras que tienen edificios gigantescos de oficinas, donde puede ser que sí sufran en ese sentido, ¿no? Que ya no va a regresar la misma cantidad de gente y que pueden tener que bajar los precios de la renta o que pueden sufrir un tiempo un poco más largo, ¿no? En el caso de Funo, Fibra 1 tiene la mitad de la Torre Mayor aquí en la Ciudad de México y no sé cómo son las rentas por ahí, pero a lo mejor algunas empresas que tenían se salen y no regresan y es difícil ahí en ese sentido. Otra, por ejemplo, Best Buy, que cerró y se va de México, deja muchísimos ahí locales vacíos, ¿no? Que habría que ver quién los va, qué otra tienda o marca de ese nivel, digamos, del espacio que ocupaban en las tiendas. Yo por un Best Buy, cuántos locales, cuántos comercios, cuántas cosas tengo que meter en esos locales para reemplazar esa renta, ¿no? Estamos hablando de decenas de casos de ese tipo. Best Buy es el más grande, pero nos tenemos que ir poco a poco viendo todas esas y quién las va a reemplazar. Entonces es un poquito complicado en ese sentido. A lo mejor tendrías que buscar fibras no tanto comerciales, sino algunas que se dedican, por ejemplo, a hoteles, que también fueron muy golpeadas, obviamente, pero que se han recuperado bastante más, y que los hoteles a lo mejor tienden a no sufrir tanto en el futuro, porque el turismo regresará. Aunque puedes tener la visión de que igualmente el turismo por lo menos en un mediano plazo no regresará a hacer lo mismo, ¿vale? Es el análisis en su caso que hay que hacer para saber si pueden ser buena inversión o no tanto. Yo creo que va a depender del portafolio que tengan estos fideicomisos. Si están, es muy comercial en cuanto a plazas comerciales, es más de oficinas, es más de hoteles, es más de incluso vivienda, y a cuál pensamos que no le puede afectar tanto, ¿vale? Entonces, eso sería la respuesta. Seguimos. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de ganadores y perdedores de 2020, ¿no? Ganadores de 2020, ¿quiénes son empresas que se vieron muy beneficiadas por el tema pandemia y en general cómo se comportó la economía y las finanzas en 2020? Empresas tecnológicas, principalmente de logística, las que se dedican a envíos, todo el mundo estaba comprando por internet, todo se estaba entregando a través de estas empresas. Todas las que tienen que ver con trabajo desde casa, ¿no? Ahí la estrella del año fue Zoom en ese sentido. Netflix en su momento tuvo muy buenas subidas. El caso Roku, que es una especie de Netflix. Todo lo que tiene que ver con cosas que podías hacer desde casa. Una empresa nueva que se llama Peloton. Es un servicio de streaming con un tipo caminadora, aparato de ejercicio que puedes hacer, que lo tienes en tu casa y que hacen el streaming, un servicio de streaming de los ejercicios que puedes hacer ahí. Fue una de las grandes ganadoras. Todo el mundo estaba en casa, no podía ir al gimnasio, compraron estos aparatos, aparte tienen una suscripción, que es donde generan la mayoría de las utilidades, no tanto del equipo, sino de la suscripción, y cosas de ese tipo, ¿no? Todo lo que podías hacer desde casa, pues fueron las empresas que más se beneficiaron. En general, las empresas tecnológicas, ¿vale? Todo lo que es el Nasdaq, ¿no? Todas las empresas Nasdaq, que es un índice, como saben ustedes, que es mayormente tecnológico, pues el Nasdaq estuvo mucho más fuerte que el resto de los índices durante todo el periodo digamos, de finales de febrero a mayo, ¿no? Para ponerle más o menos ahí una época de la crisis financiera. Los metales también tuvieron un año muy bueno. El oro regresó a máximos históricos después de 9 años. Los metales, tanto el oro como la plata, son los dos principales metales, habían hecho máximos históricos en el año 2011 y de ahí habían tenido grandes
caídas desde 2011 hasta este año 2020, donde impulsados en parte por el tema de la pandemia, regresaron el oro a máximos históricos, la plata no ha llegado a sus máximos históricos, pero también tuvo muy buenos rendimientos en el año, ¿vale? Entonces también otros de los ganadores de